Bueno, para ir comenzando, iniciamos de nuevo tempranito. Vamos a estar dando en el día de hoy lo que es farmacoterapia del sistema cardiovascular. Acompañándonos se encuentra Juan C. Chichisola. Él es estudiante del último año de la carrera de medicina, así que nos va a estar dando una mano con este tema tan importante. Chicos, cualquier duda que tengan pueden comentarla en el chat o activar su micrófono. No sé si Juan preferís que las dudas las comenten ahora a medida de la clase o a lo último. Me da igual, como parezca más didáctico, y si no, si cualquier cosa estoy explicando algo y no se entiende, no hay drama en cortar y volver a explicarlo o cosas así. Genial. Bueno, chicos, los dejo con Juanse, así vamos arrancando. Buenísimo, gracias Ro. Bueno, para comenzar entonces, como ya me presentó Ro, yo soy Juanse, bueno, estoy cursando el último año de medicina y básicamente lo que vengo a hacer acá es a compartirle un poco los conocimientos que tengo acerca de este síndrome. Y bueno, espero que al fin de cuentas le termine sirviendo para poder ayudarlos también en su estudio. Bueno, en cuanto a los temas a abordar, primero que nada, obviamente voy a tratar un poco de lo que es la definición de la insuficiencia cardíaca, después la epidemiología, hablar un poco de los factores de riesgo que la generan, la etiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico en cuanto a lo que es tanto la historia clínica, todo lo que es interrogatorio, examen físico y exámenes complementarios, y por último, la farmacoterapéutica del mismo. Bueno, para comenzar, podemos decir que la insuficiencia cardíaca es un estado fisiopatológico y clínico donde el corazón es incapaz de aportar sangre de acuerdo a los requerimientos del organismo en cuanto a requerimientos metabólicos, o si solamente es capaz de hacerlo a expensas de un aumento de las presiones de llenado ventricular. Cabe destacar acá que es una enfermedad sistémica donde bueno, se van a poner en marcha varios mecanismos de compensación que luego voy a ir nombrando, que todo esto contribuye a la perpetuación, ¿no es cierto?, del cuadro clínico y fisiopatológico en sí. Cabe destacar que no solamente, o sea, no hay una sola definición de esto, sino que dependiendo de las guías y en cuanto a la evolución de las mismas en el tiempo, estas han cambiado. Por ejemplo, está lo que es la definición de la guía de la Asociación Americana de Cardiología, o también de la American College, que le da un aspecto o un punto de vista más fisiopatológico, que es esta primera. Y después también está lo que es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que le tiene un aspecto más clínico en cuanto a la definición, ¿no? Ese poder que se refiere acá o define los síntomas típicos, los signos típicos de la insuficiencia cardíaca y también lo que se puede evaluar tanto en la, bueno, lo, a lo que sea la imagen, las imágenes, como por ejemplo cardiomegalia, también anormalidades en el ecocardiograma, también alteraciones en el laboratorio o alteraciones en el examen físico, como por ejemplo lo que son los soplos y la presencia también de tercer ruido o cuarto ruido cardíaco. Un poco más actual está lo que es la guía también de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016, en la cual se le agrega, ¿no es cierto?, a la definición lo que es la diferencia entre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección
menor al 40% o fracción de eyección reducida, y fracción de eyección conservada o mayor o igual a 50%. Y cabe destacar que también hay un gris o una zona gris, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección entre 40% y 49%. Bueno, acá abajo en cuadrito se puede también observar lo mismo que expliqué recién. Está lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, fracción de eyección media o esa zona gris, y fracción de eyección conservada. Y bueno, por último, lo que es la definición de la Sociedad Argentina de Cardiología, que también tiene mucho, o se relaciona mucho, con lo que es la primera que nombré, que es la de la asociación, lo que es la American College o la American Heart Association, que hace hincapié más que nada en la fisiopatología. Bueno, en cuanto a lo que es un poco la epidemiología, hay que tener en cuenta que esta es una patología que se presenta sobre todo en la población adulta, que aumenta con el correr de los años, principalmente cuando las personas tienen 70 años o más. Tener en cuenta también que a partir de los 55 años el riesgo para varones como para mujeres aumenta, para tener obviamente insuficiencia cardíaca, más para varones que para mujeres. Y tener en cuenta que, a diferencia de los pacientes con fracción de eyección reducida, los pacientes que tienen fracción de eyección conservada tienden a ser de mayor edad, más frecuente en mujeres, y que presentan antecedentes de hipertensión y fibrilación auricular. Mientras que todos aquellos pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca y que hayan padecido de un infarto de miocardio, generalmente tienden a presentar una fracción de eyección reducida. Y cabe destacar que, como dije anteriormente, esa zona gris siempre es necesario realizar más estudios para poder caracterizar mejor a la misma, a la insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, cabe destacar que se pueden dividir en factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. En cuanto a estos factores de riesgo, hace que aumente tanto la prevalencia como la incidencia de la insuficiencia cardíaca. Cuando aumenta la prevalencia, estamos diciendo de que aumenta, o sea, hay un aumento en el total de casos, ¿no es cierto?, con enfermedad ya diagnosticada, mientras que cuando hablamos de incidencia, quiere decir que hay una aparición de nuevos casos en el seguimiento de personas estudiadas que no tenían una insuficiencia cardíaca en el examen inicial. Bien, en cuanto a los factores de riesgos, vamos a ver entonces la edad, que sabemos que cuanto más grandes son las personas, como ya dije previamente, ¿sabes?, a partir de los 55 años en adelante, tienden a presentar mayor probabilidad de una insuficiencia cardíaca. Esto ocurre porque aumenta más que nada, o sea, el corazón va generando o va aumentando su hipertrofia, también se va fibrosando. Eso lleva a que el paciente tenga una mayor disfunción diastólica, y obviamente a esto se le suma si el paciente tiene, por ejemplo, asociado alguna enfermedad coronaria, una fibrilación auricular, una enfermedad valvular, un trastorno de la conducción, por ejemplo. Y también tener en cuenta que los pacientes de mayor edad tienen una masa magra menor y una capacidad para vasodilatar periférico menor, a su vez también una mayor prevalencia de disfunción renal. También tenemos lo que es la hipertensión, que es un fuerte predictor para la insuficiencia cardíaca. Generalmente multiplica por 2 aproximadamente el riesgo, ¿no es cierto?,
de padecerla. Entre los 40 y los 80 años se puede ver que la tensión arterial en muchos pacientes va produciendo un aumento, y por eso es que entre esta edad es cuando mayor riesgo el paciente tiene de desarrollar una insuficiencia cardíaca. Después también lo que es el infarto agudo de miocardio es un fuerte predictor de paciente, o sea, de insuficiencia cardíaca, y generalmente los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, en aproximadamente entre un 20 a un 30% tienden a desarrollar una insuficiencia cardíaca. En cuanto a lo que es la diabetes mellitus, lo mismo, esta va a generar un aumento en la probabilidad de producir una insuficiencia cardíaca. Va a ser mayor para mujeres que para hombres. Y también tener en cuenta que todo esto está asociado con muchas veces el aumento de ácidos grasos, que es otra de las causas que puede provocar una producción de insuficiencia cardíaca. También tenemos lo que es la hipertrofia ventricular izquierda. Esta misma generalmente tiende a hallarse, por así decir, en los estudios de electrocardiograma o en el ecocardiograma, y también están muy asociados no solamente a hipertensión con daño estructural, ¿no es cierto?, a nivel cardíaco, sino que también están asociados a enfermedad valvular, a obesidad, a diabetes y a la activación neurohormonal, que después también voy a hablar un poco de eso. Y bueno, en cuanto a lo que es la hipertrofia ventricular izquierda, sabemos que está la concéntrica y la excéntrica, y la concéntrica es la que en este caso se asocia más a una insuficiencia cardíaca. En cuanto a lo que es la... Uy, perdón. En cuanto a lo que es la enfermedad valvular y la obesidad, también son otras dos causas o factores de riesgo que pueden generar una insuficiencia cardíaca. Generalmente la obesidad, lo que se produce acá es sobrecargar aún más el corazón. Eso también hace que aumente, o sea, en estos pacientes hay mayor tono simpático, hay mayor producción de péptido natriurétrico y mayor probabilidad también de desarrollar enfermedad aterosclerótica. Bien, en cuanto a lo que es un poco los criterios o factores de riesgo menores, perdón, tenemos el tabaquismo y la dislipemia, que estas están vinculadas principalmente con enfermedad coronaria. También la apnea del sueño, que si bien es una patología subdiagnosticada, vamos a ver que en su forma obstructiva, sobre todo en personas que son obesas e hipertensas, también se vinculan mucho con lo que es el aumento del tono simpático y, bueno, obviamente mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. También tenemos lo que es la anemia y la disfunción renal, que generalmente son factores más que nada vinculados a, bueno, a su aparición. Y el bajo nivel socioeconómico también tiene que ver porque muchos de los pacientes que presentan bajo nivel socioeconómico tienen peor alimentación, tienen peor control de sus factores de riesgo y también tienden a acceder a lo que es el sistema de salud más tardíamente. Bueno, en cuanto a lo que son las etiologías, tenemos tanto causas subyacentes como causas desencadenantes. En cuanto a lo que son las causas subyacentes, podemos decir que es la responsable de la patología de base, mientras que las causas desencadenantes son aquellas que desencadenan, ¿no es cierto?, lo que sería la clínica de insuficiencia cardíaca. Es importante acá siempre destacar la causa subyacente por la posibilidad de poder realizar un tratamiento específico de la misma. Cuando no hay una causa clara, ¿no es cierto?, una causa clara desencadenante, se debe, bueno, o sea, cuando no hay una causa clara, una clara causa desencadenante,
generalmente la insuficiencia cardíaca se debe a un deterioro progresivo de la causa subyacente per se, por lo que en este caso el pronóstico sería peor. Cabe destacar que la causa desencadenante puede deteriorar aún más la función cardíaca y bueno, principalmente dentro de las causas subyacentes, la más frecuente es la cardiopatía isquémica y obviamente todo lo que dije anteriormente en cuanto a los factores de riesgo, como por ejemplo lo que es la hipertensión principalmente, van a ser causas que van a generar la insuficiencia cardíaca o que también pueden empeorar a la misma. Bueno, esas son en general, o sea, las que están colocadas acá son las causas subyacentes y estas serían las causas desencadenantes que la podemos dividir en origen cardíaco y origen extracardíaco. Las de origen cardíaco pueden ser, por ejemplo, arritmias, la utilización también de fármacos inotrópicos negativos, es decir, que alteren la contractilidad del corazón, y las de origen extracardíaco son todas aquellas que aumentan las demandas metabólicas, como por ejemplo casos de sepsis o infecciones, las que generan un aumento del gasto cardíaco, como por ejemplo pacientes con hipertiroidismo, pacientes embarazadas, pacientes con anemia, los que producen un aumento de la presión arterial pulmonar o sistémica, y también pacientes que, por ejemplo, ante un ejercicio físico excesivo, ante crisis emocionales, van a generar una sobrecarga del sistema circulatorio o bueno, una depresión del miocardio. Esto es exactamente lo mismo, sacado bueno, de la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología en cuanto a las etiologías. Bien, y bueno, para comenzar un poco con lo que es la fisiopatología, bueno, cabe destacar acá que principalmente todo comienza con un daño miocárdico primario, ¿no es cierto? Dentro de este daño miocárdico primario, como ya dije anteriormente, lo más frecuente es la enfermedad coronaria. A esto también se le puede sumar lo que son los factores de riesgo, como por ejemplo hipertensión, diabetes mellitus. Pueden también influir en esto una miocarditis, valvulopatías no corregidas. Y también, obviamente, puede ser, por ejemplo, alguna causa genética o alguna causa idiopática. Bien, en cuanto a este daño miocárdico primario que se produce, va a tener como consecuencia una alteración de la disfunción ventricular. Siempre es importante tener en cuenta que la disfunción ventricular va a ser diastólica y que aproximadamente en la mitad de los casos va a tener además una alteración en la sístole. Por ende, podemos decir que no hay insuficiencia cardíaca con una diástole absolutamente normal, y por esto hablamos de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o fracción de eyección baja. Cuanto más baja la fracción de eyección, más comprometida obviamente va a estar la función sistólica. Bien, en cuanto a lo que es la disfunción ventricular, vamos a ver que el organismo, ¿no es cierto?, comienza a producir lo que son mecanismos adaptativos. Estos mecanismos adaptativos lo que hace es que tienden a generar una compensación de la alteración a nivel tanto cardíaco como también orgánico que el paciente está sufriendo. Entonces, como mecanismo adaptativo, se van a producir tanto lo que es la activación neurohormonal y el remodelado a nivel cardíaco. Bien, en cuanto a lo que es la activación, bueno, neurohormonal y el remodelado van a generar que el paciente de esta manera ingrese en una fase de compensación. Pero esta fase de compensación
cuando se perpetúa en el tiempo, va a generar que estos mecanismos adaptativos comiencen a ser perjudiciales para el organismo del paciente, por lo que es acá cuando el paciente ingresa ya en una progresión más sintomática, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca. Además, cabe destacar que a esto hay que sumarle el daño también secundario que el paciente puede tener. Por ejemplo, un daño secundario de lo que vengo hablando de, por ejemplo, un paciente que es hipertenso, mal controlado, eso, por ejemplo, lo lleva a una insuficiencia cardíaca. Y en algún momento el paciente puede sufrir un infarto agudo de miocardio, y ese infarto agudo de miocardio puede estar actuando como un daño secundario. O viceversa, por ejemplo, un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio genera una disfunción ventricular y a su vez es un hipertenso mal controlado. Por ende, esa hipertensión mal controlada va a ser el daño secundario a la insuficiencia cardíaca y va a agravar a la misma. Bien. Bueno, en cuanto a lo que sería también el estrés oxidativo, la inflamación y la muerte celular programada o apoptosis, van a ser otro de los fenómenos que van a influir en la progresión de la insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto a lo que es la activación neurohormonal, esta consiste básicamente, como vengo diciendo, en la acción de generar un mecanismo de compensación frente al daño cardíaco que este paciente está sufriendo y que le está afectando no solamente el corazón, sino que también lo está afectando en cuanto a lo que es el organismo en sí. Entonces, se va a producir una retención de sodio y de agua y una vasoconstricción, lo que eso va a promover que el paciente tenga una hipertrofia ventricular. Todo esto se genera a partir de lo que es tanto la activación del sistema nervioso simpático como también lo que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto, entonces, al retener mayor cantidad de agua y de sodio, va a llevar a que el paciente tenga una mayor precarga y, de acuerdo a lo que es la ley de Starling, eso va a mejorar la contractilidad. Vamos a ver que la vasoconstricción sirve para mantener más que nada lo que es la perfusión a nivel de los órganos periféricos, y la hipertrofia miocárdica que se produce, lo que hace es que tiende a mejorar el estrés parietal que el mismo está sufriendo, o sea, el estrés parietal, ¿no es cierto?, del miocardio que este está sufriendo. Hay que tener en cuenta que el ventrículo siempre va a sufrir una sobrecarga, o de presión o de volumen. Entonces, si hay aumento de presión o de volumen, por ende me aumenta el radio ventricular, y eso genera que el paciente tenga mayor estrés parietal. Entonces en realidad el corazón, al aumentar el espesor, genera hipertrofia y disminuye lo que es el consumo de oxígeno por parte del mismo, y por ende disminuye lo que sería el estrés parietal. Además, también tener en cuenta que lo que es la activación hormonal promueve el inotropismo positivo. En una etapa más avanzada, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca, se pueden activar otros sistemas que van a influir en la retención hidrosalina, como son la hormona antidiurética y la endotelina. La hormona antidiurética es liberada a nivel de la neurohipófisis y también, se produce en respuesta al sistema renina-angiotensina, aldosterona y en respuesta al sistema nervioso simpático. Y esta hormona actúa a nivel de los vasos sanguíneos, provocando vasoconstricción y agregación plaquetaria, y también a nivel del riñón, principalmente en el túbulo colector renal, lo que hace que retenga mayor cantidad de agua libre. Y la endotelina, que es producida justamente por el endotelio, actúa también
sobre receptores que están a nivel de los vasos sanguíneos, generando mayor vasoconstricción e hipertrofia a los mismos. Por otro lado, lo que son los otros sistemas vasodilatadores pueden ser, por ejemplo, lo que es el óxido nítrico o el péptido natriurétrico, que ahora en la siguiente diapositiva voy a hablar un poquito de eso. Bueno, siguiendo un poco con lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, vamos a ver entonces que todo esto sostenido en el tiempo, como dije anteriormente, termina siendo perjudicial para el paciente, ingresando, ¿no es cierto?, en un estado edematoso por la retención hidrosalina que esta patología genera, y también la vasoconstricción, al hacerse más persistente, aumenta la poscarga, y por eso aumenta lo que es el deterioro de la contractilidad del miocardio. Tener en cuenta que el estímulo inotrópico, que antes era beneficioso, ahora comienza a generar fenómenos isquémicos y arrítmicos, y entrar así en un estado de insuficiencia cardíaca clínica o con síntomas. Bien. Bueno, esto es un poco lo que es la activación neurohormonal, o sea, lo que estaba diciendo anteriormente, la activación del sistema nervioso simpático, tiene efectos centrales, efectos periféricos. Bueno, efectos centrales, beneficiosos con cronotropismo e inotropismo positivo, y los perjudiciales, un poco lo que hablaba, o sea, genera alteración de la contracción, alteración de la relajación, porque hay una disinergia entre ellos, es proarrítmico, genera isquemia, hipertrofia, tiene también efectos periféricos beneficiosos como una adecuada perfusión periférica, y perjudiciales, ya que incrementan la poscarga y bueno, activan el sistema adrenina-angiotensina. Aumenta el tono vagal y disminuye también lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el umbral de fibrilación. Esta es la acción del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, actúa tanto a nivel del sistema nervioso central, a nivel del corazón, a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel renal. Y la aldosterona también tiene efectos de, bueno, como ya lo dije, de retención del sodio, pérdida de potasio y de magnesio, lo que eso puede generar arritmias en el paciente. Disminuye también la sensibilidad vasoreceptora, lo que esto aumenta el tono simpático y es proarrítmico. También hay alteraciones a nivel cardíaco, de remodelación, sobre todo de las paredes cardíacas y vascular, y aumento de la resistencia a la insulina, bueno, que puede provocar disfunción endotelial. Bueno, otro sistema vasoconstrictor, un poco lo que dije, la hormona antiurética endotelina, y el sistema vasodilatadores, que son los péptidos, péptidos natriurétricos. Vamos a ver que estos sistemas vasodilatadores lo que hacen es generar una sobrecarga de presión, una sobrecarga de volumen, isquemia y bueno, la activación neurohormonal. Tenemos entonces el óxido nítrico, que el óxido nítrico lo que hace es básicamente actuar a nivel del endotelio, provocando vasodilatación. En la insuficiencia cardíaca, el óxido nítrico va a estar disminuido porque al haber una disfunción endotelial por la activación justamente del sistema nervioso simpático y el estrés oxidativo, esto va a generar o va a traducirse en una vasoconstricción. Y en cuanto a los péptidos natriurétricos, vamos a ver que dentro de estos péptidos tenemos lo que es el factor atrial natriurétrico, vamos a tener también lo que es, este factor que antes era llamado péptido cerebral natriurétrico o BNP, que el BNP serían las siglas en inglés, el péptido C y la urodilatina. De los más importantes de esto que nombré recién es el BNP o el factor atrial natriurétrico, que el BNP es producido por el corazón,
vamos a ver que los miocitos ventriculares liberan BNP en respuesta a la sobrecarga que tienen, tanto a la sobrecarga de presión como de volumen y a la activación neurohormonal e isquémica del mismo. El efecto de estos péptidos son de vasodilatador, diurético y natriurético. Y vamos a ver también que es un antagonista endógeno de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y además tiene un efecto antirremodelador y antifibrótico a nivel cardíaco. Por ende, la activación de esto es bueno porque lo que tiende a hacer es a balancear los efectos que están generando los sistemas vasoconstrictores. Bueno, esto es un poco el papel de la inflamación que tiene, no voy a ahondar en esto, solamente decir que contribuyen sería a perpetuar aún más a la insuficiencia cardíaca, y cabe destacar que, como dije anteriormente, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad sistémica, y sistémica justamente por el papel que tiene estos factores de la inflamación, como por ejemplo factores de necrosis tumoral, interleuquina 6 y MCP1. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos diferenciar a la misma en manifestaciones clínicas retrógradas o insuficiencia cardíaca congestiva sería. También podemos evaluar o ver manifestaciones atribuibles a un gasto cardíaco insuficiente, en la cual ya estamos hablando de una insuficiencia cardíaca anterógrada, o también manifestaciones clínicas atribuibles a la alteración de la dinámica cardíaca. Comenzando por lo que son las manifestaciones clínicas retrógradas, vamos a ver que se puede dividir en una insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. En cuanto a lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda, el paciente tiende a presentar lo que es disnea de esfuerzo, que es el síntoma más frecuente. Esto se genera más que nada porque hay una extravasación de agua a nivel de los capilares pulmonares, lo que eso va a generar un edema pulmonar intersticial, o en casos graves puede provocar un edema alveolar, y también puede provocar una extravasación de agua a nivel de la pleura visceral, generando derrame pleural. En cuanto a lo que es la ortopnea, el paciente en decúbito va a ocasionar un aumento fisiológico, ¿no es cierto?, del retorno venoso, que al estar el corazón insuficiente va a ser incapaz de bombear, y eso va a generar que haya un aumento de presión en la aurícula izquierda y la aparición de disnea. Por eso es que los pacientes tienden a dormir con varias almohadas, y en casos mucho más avanzados generalmente deben permanecer siempre sentados. En cuanto a lo que es la disnea paroxística nocturna, vamos a ver que generalmente está una disnea que suele presentarse de noche, que despierta al paciente con una sensación de disnea muy intensa, y suele persistir durante varios minutos. Y también con edema agudo de pulmón, que es una de las formas más graves de presentación, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca izquierda, donde va a generar una disnea paroxística, y cursa también con una dificultad respiratoria extrema y también con hipoxia tisular. Bien, en cuanto a lo que es la insuficiencia cardíaca derecha, vamos a ver que el paciente también puede presentarse con disnea, puede tener ingurgitación yugular, que se da más que nada porque a nivel de la aurícula derecha se genera un aumento de presión, lo que esto va a generar o va a traducirse con aumento de ingurgitación en lo que sería la vena yugular, aumentando obviamente la presión venosa de la misma, y perpetuándose aún más cuando se genera lo que es la compresión a nivel hepático. También podemos encontrar lo que es la hepatomegalia. Todo esto se da porque, bueno, al tener una afectación retrógrada comienza a generarse una congestión, ¿no es cierto?,
a nivel hepático. Generalmente cuando se da la hepatomegalia es un predictor de que posteriormente a eso se va a producir la presencia de edemas a nivel periférico. Esta hepatomegalia generalmente se puede presentar en los pacientes con aumento de dolor a nivel del hipocondrio derecho, porque bueno, se distiende lo que es la cápsula de Leeson, que es la que recubre al hígado. Pero cabe destacar que no suele ser dolorosa en la congestión crónica. En cuanto a lo que son los edemas periféricos, bueno, un poco lo que dije anteriormente, más que nada se van a encontrar a nivel de las regiones de Clive, y también podemos encontrar lo que es la presencia de congestión de la mucosa, que eso va a provocar, por ejemplo, en el paciente adelgazamiento, náuseas, anorexia, pesadez postprandial, y también, por último, encontramos lo que es la ascitis, que más que nada se da porque hay un aumento crónico de lo que son la presión, de lo que es la presión a nivel de las venas hepáticas y también, bueno, a nivel peritoneal. En cuanto a lo que es la manifestación clínica atribuible a lo que es el gasto cardíaco insuficiente, tenemos la insuficiencia cardíaca anterógrada. Vamos a ver acá que esta generalmente se da en estadios tardíos de la enfermedad, dado que los mecanismos compensadores lo que hacen es evitar justamente la presencia de la alteración anterógrada que la insuficiencia cardíaca puede generar. Cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca aguda, dentro de las manifestaciones atribuibles a justamente esta afección anterógrada que tiene, podemos encontrar una disminución, bueno, del gasto cardíaco que genera una alteración severa en el estado general y obviamente manifestaciones clínicas de shock. Y cuando hablamos de algo más crónico, el paciente puede presentar cierta astenia, cierta debilidad por la disminución en cuanto a la perfusión periférico del organismo. Por eso es frecuente que el paciente presente, por ejemplo, frialdad a nivel de las extremidades, también puede tener síntomas neurológicos como también renales. Dentro de los síntomas neurológicos, el paciente puede, por ejemplo, presentar agitación, nerviosismo, confusión, somnolencia. Todo esto se genera debido a que hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Y también tenemos los síntomas renales, que el paciente puede presentarse con nicturia u oliguria. La oliguria se da porque hay una disminución del filtrado glomerular y del aumento de la reabsorción tubular de sodio y de agua, secundario a la disminución de la perfusión a nivel renal. Esto, por ende, va a provocar hiponatremia, que es un predictor o se asocia a mal pronóstico. Mientras que la nicturia se da más que nada en fases tempranas de la insuficiencia cardíaca y bueno, es atribuible también a eh, una disminución de lo que es el tono simpático y al aumento sería de la reabsorción de los edemas durante la noche, que es por eso justamente que se va a generar el aumento de la frecuencia, ¿no es cierto?, en cuanto al orinar durante la noche. Bueno, y en cuanto a lo que es un poco las manifestaciones clínicas atribuibles a la alteración dinámica del corazón, vamos a poder encontrar la presencia de cardiomegalia, que es un signo inespecífico, pero que ocurre en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, galope ventricular, que es el tercer ruido, o galope auricular, que es el cuarto ruido. El galope ventricular se da más que nada en insuficiencia cardíaca sistólica y se da por un llenado rápido de un ventrículo, del ventrículo izquierdo principalmente, que está dilatado. Mientras que el galope auricular generalmente acompaña, ¿no es cierto?, a lo que son las sobrecargas de presión
y se da cuando hay una contracción enérgica de la aurícula que hace que eyecte la sangre contra el ventrículo izquierdo y, bueno, al estar el ventrículo izquierdo rígido, ¿no es cierto? Esa eyección de sangre contra el mismo va a generar este galope auricular o cuarto ruido. También podemos encontrar soplos, por ejemplo, pueden ser soplos, ya sea soplos sistólicos funcionales por una insuficiencia mitral, puede ser también por el propio cuadro de la insuficiencia cardíaca, o puede ser, por ejemplo, además de la insuficiencia mitral, que es secundario a la dilatación ventricular, también podemos encontrar una insuficiencia tricuspidia, pero ya eso quizás sería más raro. Después también tenemos lo que es la disminución de la presión diferencial, es decir, hay una disminución entre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica, donde la sistólica disminuye y aumenta la diastólica. Podemos encontrar también lo que es pulso alternante, que esta alternancia se da porque hay una contracción enérgica y otra débil, ¿no es cierto?, del corazón, y eso va a generar un aumento de lo que es la amplitud del pulso. Y después también tenemos lo que son las arritmias, que, bueno, puede provocar alteraciones en el ritmo, como son la FA o fibrilación auricular, o también puede provocar alteraciones a nivel ventricular, e inclusive puede provocar la muerte súbita en el paciente. Bueno, en cuanto a lo que es un poco el diagnóstico, vamos a ver que siempre el diagnóstico de esta patología generalmente es clínico. Siempre es importante recabar datos en cuanto a los antecedentes del paciente y factores de riesgo, por ejemplo, lo que veníamos hablando antes, de lo que es la edad avanzada, paciente con diabetes mellitus, paciente con hipertensión, antecedentes de infarto agudo de miocardio, enfermedad valvular. Preguntarle acerca de la disnea del paciente. La disnea siempre, bueno, hay que indagar acerca de los esfuerzos del paciente, o sea, si la disnea se produce ante grandes esfuerzos, ante esfuerzos moderados o ante pequeños esfuerzos, que a partir de esto nosotros podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca respecto a lo que es la clasificación funcional de la New York Heart Association, perdón mi inglés, pero que ahora, bueno, después en la próxima diapositiva voy a hablar un poco de eso. También podemos indagar acerca de, bueno, alteraciones en el ritmo diurético, si lo despierta por la noche para orinar, todo lo que estuve explicando anteriormente. También preguntarle al paciente acerca de los edemas, cómo le podemos preguntar, por ejemplo, si siente las piernas hinchadas, si siente que la media la aprieta, o sea, cuando se saca la media le queda marcada la misma o la aprieta más de lo normal, si el calzado también se lo puede colocar o no, si no se lo puede colocar es porque evidentemente tiene un aumento del diámetro de los miembros inferiores debido a los edemas que está padeciendo, también si tiene alteraciones en el sueño, si el paciente se despierta con frecuencia, si ha tenido algún episodio que se ha despertado, ¿no es cierto?, con falta de aire o disnea, preguntar acerca del apetito, preguntar si tiene también malestar a nivel del hipocondrio derecho, y eso todo lo que se le ocurra a ustedes y que los pueda ayudar para el diagnóstico, ¿no es cierto?, de esta patología. En cuanto a lo que es un poco el examen físico, principalmente todo examen físico comienza con la inspección del paciente. Acá vamos a ver que muchas veces el paciente puede estar en un estado de agitación, de intranquilidad, puede estar taquipnéico, puede estar con una sensación de desasosiego. Después vamos a ver acá, bueno, lo que es el pulso un poco lo que hablábamos antes, siempre hay que evaluar el tema de la frecuencia, el tema del ritmo, la frecuencia, o sea, si el paciente está taquicárdico o bradicárdico, si el ritmo, bueno, el paciente presenta un ritmo regular o irregular, la duración del mismo, la amplitud, de lo que hablábamos antes, que la amplitud, esto tenía que ver con el tema de la disminución de la tensión arterial sistólica con aumento de la diastólica. La TA también es importante para ver si el paciente presenta una hipertensión o una hipotensión.
la hipotensión tiene mayor deterioro de lo que es la función, o sea, nos indica a nosotros que hay una mayor alteración de la función sistólica, lo que es la ingurgitación yugular, reflujo hepato-yugular, el choque de punta también en la palpación. Vamos a ver el choque de punta, bueno, lo que es, si es sostenido, generalmente nos está diciendo a nosotros que puede tener una hipertrofia ventricular, puede tener, por ejemplo, a causa de una miocardiopatía hipertrófica o una valvulopatía hipertrófica concéntrica. Después, si el paciente, por ejemplo, presenta desplazamiento, podemos ver que el paciente, o sea, podemos sospechar una dilatación ventricular. En cuanto a la auscultación, bueno, ya dije lo que era el tercer ruido o cuarto ruido que puede presentarse, los soplos, y también podemos encontrar un R1 disminuido, que esto expresa un aumento de presión de llenado del ventrículo izquierdo. También tenemos, bueno, en cuanto a la respiración, evaluar la frecuencia, las características de la misma, si está taquipnéico o no. Generalmente en una insuficiencia cardíaca avanzada, un paciente tiende a presentar lo que es la respiración de check-stop. Después también evaluar la presencia de rales o presencia de derrame, y evaluar también las manifestaciones de sobrecarga hídrica y manifestaciones de hipoperfusión. En cuanto a la clínica, bueno, tenemos lo que son los criterios de Framingham, que lo podemos dividir en criterios mayores y menores. Y si, bueno, el paciente tiene 2 criterios mayores, 1 mayor y 2 menores, o 3 menores, ya podemos hacer diagnóstico clínico, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto a la clasificación, un poco lo que le dije anteriormente, tenemos la clasificación, o sea, dependiendo de la clase funcional. Clase 1 es que el paciente no tiene limitación física, no tiene fatiga, no tiene disnea, no tiene palpitaciones. Una clase 2, donde el paciente ya tiene una limitación ligera, donde el paciente en reposo está bien, pero cuando comienza a realizar actividad física habitual pueden presentarse síntomas como disnea, palpitaciones, puede tener fatiga. Una clase 3 es cuando el paciente tiene una limitación moderada de la actividad física, lo mismo que lo anterior, no hay síntomas en reposo, pero ante una actividad física menor de lo habitual, el paciente tiene limitación para la misma, y una limitación severa de la actividad física es cuando ya el paciente tiene una presencia de síntomas en reposo. Y después tenemos lo que es la clasificación según el grado evolutivo, que esta la divide en 4 estadios. El estadio A son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar una insuficiencia cardíaca. Estos factores de riesgo son los que ya vengo nombrando, como son la hipertensión, dislipemia, etc. Estadio B, que el paciente tiene ya una cardiopatía estructural, pero no tiene una insuficiencia cardíaca. Estadio C tiene una cardiopatía estructural con insuficiencia cardíaca. Y el estadio D es una insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria. Vamos a ver que, o sea, esta clasificación según el grado evolutivo es según justamente la American Heart Association o la American College, que difiere de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que si nos basamos en la Sociedad Europea de Cardiología, solamente ingresaría, o sea, la definición de la misma ingresaría en lo que es el estadio C y D, que es cuando el paciente ya tiene la insuficiencia cardíaca instaurada. Porque si vemos en el estadio A y B, en una tiene factores de riesgo y en el otro solamente tiene una cardiopatía estructural, pero ninguna de las dos tienen insuficiencia cardíaca. Pero bueno, quería nombrárselo para que, bueno, si ustedes quieren indagar un poco más acerca de esta clasificación, puedan buscarlo.
Y en cuanto a lo que son los estudios complementarios, bueno, principalmente los pacientes siempre tienen que realizarse un electrocardiograma. En el electrocardiograma lo que podemos ver son alteraciones en el ritmo, que bueno, puede ser, por ejemplo, la presencia de taquicardia con aumento del tono, porque sea por aumento del tono simpático, puede tener también lo que son las arritmias supraventriculares, como son la FA, la taquicardia supraventricular, el flutter auricular, las arritmias ventriculares, alteraciones en la onda P, que las alteraciones de la onda P generalmente vamos a verla cuando el paciente tiene una hipertensión pulmonar. Lo que se produce ahí es una onda P pulmonar o una onda P mitral. Alteraciones del QRS, donde vamos a poder observar acá que hay un aumento de la amplitud por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. También hay un aumento de la duración, donde vamos a poder acá observar, por ejemplo, lo que es QRS ancho. Vamos a poder encontrar también que puede estar alterado por una distorsión de la arquitectura, ¿no es cierto?, de la pared ventricular, o la onda Q, que muchas veces esto es sugestivo de una disfunción sistólica. Alteraciones en la repolarización, que puede darse ya sea por alteraciones en los electrolitos, alteraciones por el consumo de fármacos, o también por una sobrecarga cardíaca, y trastornos de la conducción, como por ejemplo bloqueo de rama izquierda. Puede haber también alteraciones del segmento PR que me indican a mí bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama, hemibloqueo anterior, que estos trastornos de conducción eh, pueden ser sugestivos, ¿no es cierto?, de una cardiopatía. Bien, en cuanto a lo que es el laboratorio, podemos encontrar, bueno, en estos pacientes, o podemos pedir un hemograma donde vamos a evaluar principalmente lo que es el hematocrito y la hemoglobina, porque puede relacionarse con anemia, y como dije anteriormente, la anemia es un factor agravante de la insuficiencia cardíaca. También podemos evaluar la presencia de eritrosedimentación y recuento leucocitario, que esto me puede indicar a mí, por ejemplo, algún proceso infeccioso o alguna inflamación. Glucemia, tener en cuenta que muchas veces en estos pacientes puede haber una resistencia a la insulina, puede haber también intolerancia. eh, bueno, lo que son los hidratos de carbono, podemos encontrar pacientes con hiperglucemia o diabéticos. También es importante realizar una función renal, evaluar, es decir, la urea y la creatinina, para ver, ¿no es cierto?, si no hay disfunción renal, ya sea por la propia patología, o sea, por la insuficiencia cardíaca, o puede ser también por una alteración por los fármacos que está tomando el paciente. Hay que evaluar también lo que es la natremia, si el sodio, porque puede haber, por ejemplo, tanto una hiponatremia como una hipernatremia. La hiponatremia es cuando hay una... eh, la hipernatremia es cuando hay una... perdón, hiponatremia es cuando hay una dilución, sería del sodio, que puede ser tanto por los diuréticos o puede ser también por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o puede haber también una hipernatremia que, bueno, se da más que nada por los diuréticos. O sea, la hiponatremia se da por justamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, etcétera, que es lo que aumenta la retención hidrosalina. En cambio, la hipernatremia se da más que nada por el consumo de diuréticos, que al eliminar el agua, ¿no es cierto?, por así decir, del organismo, hace que haya mayor concentración de sodio. También importante, bueno, evaluar si no hay alteraciones hidroelectrolíticas, como el potasio, que puede provocar alteraciones a nivel cardíaco. Es importante, bueno, evaluar también lo que es el perfil lipídico para ver el tema del colesterol y de los triglicéridos. El hepatograma, que muchas veces puede haber elevaciones de las enzimas hepáticas o también de la bilirrubina, que me pueden indicar a mí que el paciente tiene una congestión hepática. También podemos evaluar la presencia de, bueno,
o sea, evaluar las hormonas tiroides, ver si el paciente está cursando, por ejemplo, con un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, que me agrave aún más la insuficiencia cardíaca. También, bueno, a estos pacientes se le puede pedir lo que son las troponinas, más que nada para ver si el paciente tiene alguna alteración, o sea, en caso de que, por ejemplo, el paciente tenga algún síntoma isquémico, o yo sospeche de algún infarto o alguna miocarditis, puedo evaluar también bueno, la presencia de troponinas. Bueno, después tenemos los péptidos natriurétricos, el BNP. Ahora después voy a hacer alguna salvedad acerca de ello. Y gases en sangre también, ya que el paciente puede cursar con hipoxemia o hipocapnia. Bueno, en cuanto a lo que es la RX de tórax, vamos a ver acá que el paciente puede presentar una alteración en el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico lo normal es que sea menor a 0,5, pero cuando es mayor a esto, podemos clasificarlo en 3 estadios, 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto?, dependiendo del índice, qué tan elevado esté. Cabe destacar que el índice cardiotorácico muchas veces puede estar normal en un paciente con insuficiencia cardíaca, por ende, todo paciente que tenga un índice cardiotorácico normal no me excluye un diagnóstico de IC. Después también podemos evaluar en la RX de tórax los campos pulmonares, donde vamos a ver signos de congestión a nivel bueno, pulmonar, donde acá comenzamos a ver, primero que nada, lo que son los cilios congestivos. Generalmente los cilios congestivos se dan cuando miden más de 1 o 1,5 centímetros, cuando la insuficiencia sigue o la patología en sí sigue avanzando, podemos evidenciar una redistribución de flujo, ¿no es cierto? Cabe destacar que normalmente los ilios tienden a estar más cargados de abajo, perdón, tienden a estar más cargados abajo que arriba. Y cuando se genera una redistribución de flujo, esto se invierte y vamos a poder encontrar que los ilios se ven más cargados hacia arriba. Esto se da más que nada por, o sea, hacia el vértice, ¿no es cierto? Se da más que nada por la venoconstricción que hay. Después tenemos lo que es el edema intersticial, donde bueno, podemos ver la presencia de las líneas de Kerley. Tenemos la línea de Kerley A, donde vamos a ver acá densidades irregulares en posición radiante, que van desde los lóbulos superiores hacia el ilio. Tenemos las B, que son las más comunes, que son líneas finas, horizontales, que sean las bases pulmonares, y C, donde ya va a haber un infiltrado reticular fino. Y después, si sigue avanzando aún más, podemos llegar a lo que es el edema alveolar, donde ahí en la RX vamos a ver lo que es un infiltrado, ¿no es cierto?, en alas de mariposa. Además también podemos encontrar edema perivascular o peribronquial, que se puede evidenciar por una pérdida de la definición y borrosidad de los vasos y los bronquios, o también edema subpleural. Cabe destacar que a medida que o sea, que esto avanza, ¿no es cierto? O sea, que se va produciendo los hilios congestivos, después la redistribución de flujo, el edema intersticial, todo esto se correlaciona con un aumento de presión venocapilar a nivel pulmonar. Por ejemplo, cuando el paciente tiene redistribución de flujo, es sugestivo de que el paciente está teniendo una presión pulmonar de 15 a 20 milímetros de mercurio. Cuando está teniendo edema intersticial, el paciente puede tener una presión, una hipertensión venocapilar de 20 a 25 milímetros de mercurio, y cuando el paciente ya tiene edema alveolar, es cuando hay un aumento de presión por arriba de 25 milímetros de mercurio. El valor normal de la presión a nivel pulmonar es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Bueno, esto es un poco
la RX, lo que le estuve diciendo, o sea, en cuanto al índice cardiotorácico, que esto, bueno, si bien es o sea, es A más B más C, se puede hacer más sencillo, que es con el dedo índice y pulgar, midiendo, ¿no es cierto?, el tamaño del corazón, y ver si el tamaño podemos colocarlos, por así decir, en ambos hemicampos pulmonares. Si yo mido, por ejemplo, entonces, entre mi dedo índice y pulgar, mido el corazón, y después yo quiero medirlo con un hemicampo y no me entra, por así decirlo, me queda, por ejemplo, el dedo índice por fuera de lo que sería la pared del tórax en la RX, me está indicando que el paciente tiene una cardiomegalia. Bueno, esto un poco con esta radiografía le quiero mostrar, pero no creo que se vea muy bien, el tema de lo que son las líneas de Kerley A y B. Como le dije, la D, el A, vamos a ver que son líneas irregulares de manera radiante que van desde los lóbulos superiores hacia el ilio, y la B, que son líneas finas horizontales que se encuentran más que nada en las bases. Acá tenemos lo que son las líneas de Kerley A, después tenemos lo que son las B aquí, y después las líneas C, que se dan en esta región, que lo que me está mostrando acá es un infiltrado reticular fino. Pero acá, bueno, evidentemente no son muy buenas las radiografías que busqué, y esto sí se evidencia bien lo que es el edema alveolar en alas de mariposa. Bien, en cuanto a lo que es el péptido natriurétrico que dije anteriormente, bueno, en el caso de que exista, eh, o sea, una clínica, un interrogatorio, todo compatible con una insuficiencia cardíaca, o que el electrocardiograma sea normal, se pueden determinar los niveles plasmáticos del BNP, porque tienen un alto valor predictivo negativo. En caso de que estos sean normales, es decir, el BNP sea menor a 35 picogramos por mililitro, o el NT-proBNP menor a 125 picogramos por mililitro, podemos descartar una insuficiencia cardíaca. En caso de ser elevados, se solicita generalmente un ecocardiograma. Y si no hay disponibilidad, obviamente, para realizar esta evaluación, se puede hacer directamente un ecocardiograma. El ecocardiograma, generalmente lo que podemos observar acá es esto que está en el cuadrito, que es la alteración en los diámetros de la pared del corazón, los volúmenes, el espesor del ventrículo izquierdo, la geometría, la fracción de eyección, si está conservada, reducida o reducida, también trastorno en la motilidad, alteración a nivel auricular, alteración a nivel de las válvulas, etc. Y bueno, otros estudios que podemos realizar también es el ecocardiograma, electrocardiograma Holter, que más que nada cuando el paciente tiene arritmia ventricular, una coronariografía cuando el paciente, por ejemplo, yo sospecho que el paciente está teniendo o tiene alguna etiología coronaria que me está generando la disfunción ventricular marcada, una biopsia miocárdica, generalmente la biopsia suelen indicarse cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda y refractaria, también cuando la misma es rápidamente evolutiva, cuando hay alguna, por ejemplo, cardiopatía restrictiva, o cuando el paciente también tiene miocarditis. Y resonancia magnética, que, bueno, más que nada cabe para ver volúmenes ventriculares, fracción de eyección, también pacientes con fibrosis, por ejemplo, podemos ver acá que el gadolinio tiende a presentar un realce más tardío a nivel de la pared ventricular. Bueno, y ahora sí, lo que es farmacoterapéutica. Bueno, para comenzar, un breve caso clínico como puntapié inicial. Dice:
Paciente de 70 años ingresa a la guardia por presentar disnea progresiva que se hace en reposo. Bueno, según la clínica de presentación, podemos tener lo que es una insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Siempre es importante, ¿no es cierto?, diferenciar. En este caso, obviamente, voy a estar hablando de una insuficiencia cardíaca aguda. Vamos a ver que la misma se puede clasificar tanto de novo o insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Puede ser normotensiva, según la tensión arterial, ¿no es cierto?, entre 90 y 130, puede ser hipertensiva, mayor a 130, o puede ser hipotensiva, menor a 90 milímetros de mercurio. Y bueno, acá vamos a poder clasificarlo también dependiendo el paciente, según el perfil hemodinámico, si bueno, está hipoperfundido o no, y según la congestión. Entonces, a fines prácticos, vamos a ver que una insuficiencia cardíaca aguda, lo importante de esto es identificar la causa de la insuficiencia cardíaca y su descompensación, ver si es corregible, evaluar factores agravantes, si los tiene, y tratar los síntomas de sobrecarga hídrica, que es el edema agudo de pulmón, mejorar la oxigenación y la perfusión. Y en lo crónico ya vamos a mejorar lo que sería la supervivencia del paciente, tanto la mortalidad a largo plazo, o sea, disminuirla obviamente, y mejorar los síntomas. Bueno, los escenarios clínicos dentro de estos, los más frecuentes, van a ser pacientes con edema agudo de pulmón, que pueden ser tanto normotensivo o hipertensivo, o pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Bueno, en cuanto a lo que es el tratamiento del episodio agudo, vamos a tener entonces los dos desafíos de un primer momento. Siempre es importante en todo paciente que ingresa, que bueno, en este caso tiene una insuficiencia cardíaca aguda, controlar los signos vitales y la saturación de oxígeno. Tener en cuenta la tensión arterial para ver si es un paciente que está cursando con un edema agudo de pulmón normotensivo, hipertensivo o hipotensivo. En el caso de que requiera oxígeno suplementario, si es que satura menos de 95%, hay que administrárselo, realmente comenzándose a 8 litros por minuto. Eso obviamente se va variando dependiendo del paciente que estamos tratando, si es un paciente, por ejemplo, EPOC o no, o bueno, dependiendo de la saturación que tenga. Eso es muy, muy casero y también muy o sea, de lo que el paciente esté presentando en ese momento. Cabecera de la cama debe estar a 45 grados. Se prefieren también las piernas colgando para disminuir lo que es el retorno venoso. Esto obviamente ayuda a disminuir lo que es la mecánica respiratoria en el paciente, disminuye también la disnea. Colocar vía periférica, restricción hidrosalina, controlar diuresis horaria, dependiendo si el paciente, en el caso de que esté inconsciente, o se le puede colocar una sonda, y si no, que el paciente orine por su propio medio. Y siempre es importante, obviamente, el diurético de asa, que es la furosemida, 40-80 miligramos endovenoso en bolo, y la nitroglicerina, que ahora voy a hacer una salvedad acerca de ello. Bueno, obviamente siempre todo paciente que ingresa tiene que tener un electrocardiograma, una requietorax y un laboratorio como primeros estudios a realizar, ¿no es cierto? En cuanto un poco a los diuréticos, voy a comenzar hablando de lo que es los diuréticos de ASA, o bueno, la furosemida en este caso, y más adelante voy a hablar acerca de los demás, como son los ahorradores de potasio y las tiacidas. Bien, diuréticos de ASA tenemos entonces lo que es la furosemida. La furosemida actúa principalmente a nivel de lo que es el asa ascendente y hace cotransporte con el sodio, el potasio y, bueno, 2 cloros. No se utiliza generalmente en pacientes con hipertensión arterial. Sí se utiliza en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con restricción hídrica. La dosis de la furosemida es de 20 a 80
miligramos por día, y los efectos adversos de la misma, bueno, van a ser hipocalemia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica, hiperglucemia, hiperuricemia, depresión de volumen y ototoxicidad. En cuanto a la hipocalemia, esta puede provocar alteraciones a nivel de lo que es el electrocardiograma, principalmente una alteración en la onda T, porque a la hipocalemia genera alteración de la repolarización, por hipomagnesemia, bueno, alcalosis metabólica, que ahora en la próxima diapositiva voy a explicar un poco qué pasa con los iones. Pero bueno, la alcalosis metabólica es porque al eliminar el sodio, con esto acarrea lo que son tanto los cloruros y evita también o disminuye la resorción de bicarbonato, aumenta la resorción de bicarbonato, por ende el paciente puede presentar una alcalosis metabólica. También puede haber una hiperglucemia, que bueno, esto se puede concentrar porque hay mayor pérdida de volumen, por eso es importante tener en cuenta esto en pacientes diabéticos. Y también la hiperuricemia, porque la furosemida compite con el transporte de ácido úrico en el interior de la asa de Henle. Entonces, se eliminaría lo que es la furosemida y no el ácido úrico. Por eso hay que tener en cuenta la hiperuricemia en los pacientes que tienen gota. Bueno, depresión de volumen, obviamente, porque lo que hace es eliminar líquido del organismo, y también ototoxicidad. Bueno, un poco el mecanismo de acción es, como ya dije anteriormente, actúa inhibiendo lo que es la resorción tubular de sodio y de cloro en el segmento alveolar cortical de la rama centroesa de la asa de Henle. La acción se relaciona porque, bueno, se inhibe lo que es la enzima sodio-potasio ATPasa. Al eliminar el sodio, con esto arrastra lo que es el potasio, y este último lo hace con el magnesio y el calcio. Por eso el paciente tiene hipocalemia, tiene hiponatremia, tiene también hipomagnesemia e hipocalcemia. Y tiene la capacidad para inhibir la anhidrasa carbónica y por lo tanto aumentar la excreción de fosfato y bicarbonato. En cuanto a la farmacocinética, vamos a ver que se absorben bien por vía oral. La acción comienza antes de los 30 minutos por esta vía y su duración es de 4 a 6 horas. Se unen a proteínas plasmáticas en gran proporción, por eso es que filtran en escasa cantidad y o sea, cuando hay una disminución de la proteína, aumentaría, ¿no es cierto?, lo que es la proporción libre del fármaco en sangre. Y bueno, son secretados por transporte activo a nivel de lo que es el túbulo contorneado proximal. Tener en cuenta que los diuréticos de asas van a ser excretados parcialmente por orina y son metabolizados en riñón en parte, donde allí se conjugan con el ácido glucurónico. Por eso hay que tener en cuenta a los pacientes que tienen insuficiencia renal, ya que la vida media de este fármaco tiende a alargarse. Bueno, en cuanto a la nitroglicerina, cabe destacar que se utiliza principalmente, o sea, siempre es importante acá tener en cuenta la tensión arterial. ¿Por qué? Si bien la nitroglicerina, según las guías, puede darse en pacientes con edema agudo de pulmón, tanto normotensivo como hipertensivo, se prefiere utilizarlo más en pacientes con edema agudo de pulmón hipertensivo. El año pasado, la profesora Luz Rodele nos dijo que ella generalmente lo tiende a dar cuando el paciente tiene una presión arterial mayor de 130. Y dice que, bueno, o sea, en su momento nos dijo que es algo controvertido, ¿no es cierto?, ante los cardiólogos. Entonces, en el caso de que el paciente tenga un edema agudo de pulmón hipertensivo, se le puede dar nitroglicerina. La nitroglicerina, ten en cuenta que es un vasodilatador, tanto venoso como arterial, y que disminuye la tensión arterial de manera brusca. Tenemos dos presentaciones, que puede ser una sublingual o puede ser en ampolla, que sea por vía endovenosa.
Siempre la sublingual puede utilizarse, por ejemplo, cuando no hay para hacer una vía o en situaciones donde se lo necesite de forma rápida, cuando al paciente, por ejemplo, se le están haciendo las medidas generales antes de comenzar con lo que sería la nitroglicerina endovenosa. Y cada ampolla tiene 50 miligramos, la cual hay que diluirla en 500 mililitros de solución destrozada al 5%. ¿Por qué en solución destrozada al 5%? Porque si yo no la preparo con destroza, la nitroglicerina puede precipitar. Inicio, bueno, lo que es la administración a 5 microgotas por minuto, que puede ser tanto en bomba de infusión o en microgoteo con tambor. Y siempre tengo que ir evaluando la tensión arterial del paciente, porque como dije que anteriormente, que disminuye de manera brusca la misma, y dependiendo de la misma yo puedo ir aumentando, ¿no es cierto?, la dosis de la nitroglicerina. Bueno, en cuanto a lo que son los efectos adversos de la nitroglicerina, pueden producir entonces vasodilatación, que puede ser, que puede generar cefalea, enrojecimiento facial, hipotensión, y puede generar cierta tolerancia a las 48 y 72 horas. Dentro de las contraindicaciones tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca, bueno, con hipotensión, la insuficiencia cardíaca secundaria a obstrucción, que puede ser, por ejemplo, una estenosis aórtica grave o una estenosis mitral grave. Y si disminuye, o sea, si nosotros con la nitroglicerina se la damos al paciente y disminuimos aún más la tensión arterial, esto disminuye la perfusión periférica y terminamos haciéndole un daño mayor al paciente. Y también las contraindicaciones principales es el infarto de miocardio de cara inferior, porque tienden a serlos más extensos. El mecanismo de acción de la nitroglicerina, tener en cuenta que, bueno, esta se convierte a óxido nítrico, disminuye lo que es el ingreso de calcio a las células endoteliales, y eso genera una vasodilatación y un aumento de la capacitancia venosa. Tener en cuenta que al ser un potente vasodilatador venoso, mejora la mecánica respiratoria del paciente y se produce porque se acumula principalmente a nivel de lo que es el lecho vascular respiratorio. La vasodilatación arterial también, o sea, se produce una vasodilatación arterial, lo que genera que disminuya la tensión arterial, como ya lo dije anteriormente. Y bueno, en otro caso que puede presentarse un paciente con insuficiencia cardíaca con edema de pulmón, puede ser un paciente que esté hipotenso. Generalmente acá ya estamos hablando de un paciente en shock. Siempre es importante, como dejo evidente acá, evaluar los pulsos periféricos, evaluar la diuresis, el relleno capilar, el estado de conciencia del paciente. Importante, bueno, evaluar también las mucosas, si están secas o no. Y el tratamiento, a grosso modo, de esto es con inotrópico positivo, porque lo que tengo que hacer yo es aumentar la contractilidad justamente del corazón, y la droga de elección es la noradrenalina para estos casos. Además también mejorar obviamente la oxigenación y la acidosis metabólica. Bien, en cuanto a lo que es la respuesta clínica, siempre hay que evaluarla. Una vez que yo realizo el tratamiento inicial, ¿no es cierto?, con las medidas generales, más los fármacos que estuve hablando anteriormente, tengo que controlar el peso del paciente y la diuresis. La diuresis normal es de 1 a 3 mililitros kilo hora, y la diuresis mínima tiene que ser de 0,5 a 1 mililitro kilo hora. Control clínico y obviamente completar los estudios complementarios. Y el balance hídrico, bueno, acá vemos lo normal, lo positivo y lo negativo. Que en este caso, obviamente, siempre nosotros tenemos que hacer que el paciente elimine todo el líquido que tiene interiormente en el organismo, hasta tratar de llegar a un peso seco, ¿no es cierto?, lo más posible. Bien, en cuanto a lo que son los desafíos del segundo momento, tenemos, bueno, como dice acá, luego de 2 horas de tratamiento en internación, la disnea de la paciente mejoró con respecto al ingreso. Lo que hay que hacer es hacer estudios complementarios que
me permitan a mí, o ir en busca, mejor dicho, de la etiología posible de esta insuficiencia cardíaca, evaluar los factores de riesgo del paciente, estadificar, regular permanentemente la evolución de la paciente, ver el balance hidrosalino y también tratar de llegar a una euvolemia. Tratamiento farmacológico, ajustar dosis. Una vez que el paciente está estable, puedo pasar a una administración de furo vía oral y disminuir tanto los síntomas como también disminuir la mortalidad en el paciente. Y siempre a todo paciente que ingresa por una insuficiencia cardíaca tiene que realizarse un ecocardiograma para ver la fracción de eyección, porque esto nos permite a nosotros después ver el tipo de tratamiento que le vamos a instaurar una vez que se le dé el alta al mismo. Desafío en el tercer momento es a las 48 horas la paciente mejoró su dignidad respecto al ingreso y se encuentra estable una vez que ya se le han realizado los estudios pertinentes. Lo que tengo que hacer acá es reevaluar al paciente, ¿no es cierto?, los síntomas previo al alta, ver también el balance hídrico de egreso y el peso del paciente, las indicaciones terapéuticas, que ahora las voy a empezar a nombrar, y establecer una pauta de seguimiento, es decir, decirle al paciente cuándo y dónde tiene que volver a realizar una consulta, y los signos de alarma que le tocará al paciente, que en el caso de que los presentes tienen que volver a acudir, ¿no es cierto?, a una guardia o a una consulta con el médico. Y los desafíos del cuarto momento ya estamos hablando de tratamiento crónico, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto a lo que es el tratamiento crónico, tenemos los fármacos que son los IECA o los ARA, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o lo que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que son los ARA, o los beta-bloqueantes. Estos en conjunto, o sea, IECA o ARA, más beta-bloqueantes, siempre le tengo que dar en todo paciente que tenga una insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección disminuida, menos del 40%, que haya tenido o no antecedentes de un síndrome coronario agudo o BIAM. Esto ha demostrado, según las guías, que disminuye la mortalidad a largo plazo. Ahora, todo paciente que tenga una insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección por debajo del 35% y síntomas de clase funcional 2-3, es decir, una insuficiencia cardíaca moderada o grave, yo, además de lo anterior, le tengo que agregar los diuréticos, antagonistas aldosterónicos. Entonces, como para resumir en un cuadrito, tenemos los IECA, los ARA y los beta-bloqueantes mejoran la supervivencia, mientras que los diuréticos mejoran los síntomas. Bien, como medida general a todo paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica, lo que yo tengo que hacer, obviamente, si es un paciente obeso, reducir el mismo. Todo paciente que tenga una insuficiencia cardíaca de causa alcohólica, o sea, por una miocardiopatía alcohólica, debe mantenerse en abstinencia absoluta. De caso contrario, se le puede permitir un consumo moderado de alcohol. Obviamente, siempre se prefiere que lo evite. Dieta hiposódica, se recomienda restricción en la ingesta de sodio, ajustada a la severidad del cuadro clínico. Supresión del tabaco, porque generalmente lo que hace el tabaco, o sea, la nicotina más que nada, es provocar un aumento de la vasoconstricción periférica y el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Y después también restricción hídrica, que el paciente puede consumir 1,5 litros o 2 litros diarios en pacientes más que nada que tengan síntomas graves y sobre todo si hay hiponatremia. Actividad física, muy importante. Realizar ejercicio físico regular tiene efectos beneficiosos. Obviamente el ejercicio físico siempre tiene que ser de acorde a la capacidad del paciente, a la gravedad de su insuficiencia cardíaca. Y la vacunación en todo paciente con comorbilidad, como es la insuficiencia cardíaca, que tiene que ser con vacunación antineumocócica y antigripal.
Estos serían un poco los efectos beneficiosos que tiene la actividad física en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Mejoran la función diastólica, aumento del tono vagal, acción antiinflamatoria, mejoría de la función endotelial, mejoría la capacidad de esfuerzo y mejora la calidad de vida del paciente. Bien, los inhibidores del eje de renina-angiotensina-aldosterona, tenemos acá, ¿no es cierto?, lo que es la producción de la angiotensina, la angiotensina 1, a nivel pulmonar se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, y esta es la que actúa, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es la corteza renal, de las glándulas suprarrenales, generando mayor producción de aldosterona y vasoconstricción arteriolar a nivel sistémico. Y bueno, todo esto es lo que ya saben, de que aumenta la resorción de sodio, de agua, aumenta la presión sanguínea, arterial, etc. Entonces, yo al darle este fármaco lo que hago es inhibir justamente la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y cabe destacar que esta enzima convertidora de angiotensina lo que hace es que la bradicinina, que degrade la bradicinina, hablando, ¿no es cierto?, en situación normal. O sea, en esta situación normal, el ECA lo que hace es degradar la bradiquinina. Pero yo al inhibir esto, no solamente estoy inhibiendo la acción de la angiotensina 2, sino que también provoco que no se degrade la bradiquinina o bradicinina. Entonces, los pacientes tienden a presentar mayor probabilidad de que tengan tos seca o angioedema, teniendo en cuenta que la tos seca es uno de los principales efectos adversos de este fármaco y por lo cual el paciente tiene que buscar otra opción como son los ARA. Bueno, en cuanto a los IECA, también tenemos diferentes fármacos, dentro del cual en enalapril el que más se consume. Vamos a ver que, como dije anteriormente, bueno, esto es un poco la acción que tiene, bloquea el sistema renina-angiotensina, suprimiendo la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, y tener en cuenta siempre que la enzima convertidora de angiotensina tiene mucho sustrato, por lo que, su inhibición induce efectos no relacionados con la reducción de la formación de angiotensina 2, como por ejemplo, efectos sobre la bradicinina. La enzima convertidora de angiotensina, bueno, lo que dije anteriormente, que normalmente degrada, ¿no es cierto?, lo que es la bradicinina, y en situaciones en las cuales el paciente consuma este fármaco, no la va a degradar generando tos y angioedema. Cabe destacar que el objetivo principal que se busca con este fármaco es la disminución de la pre y la poscarga. Esto genera también una disminución del remodelado a nivel cardíaco, que es lo que a posteriori el paciente se va a ver beneficiado porque hace que mejore obviamente la supervivencia. Bueno, es un poco lo que les dije anteriormente, que disminuye el remodelado y previene también lo que es la progresión en pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo, disminuye el riesgo de muerte súbita, el riesgo de reinfarto, de descompensación, mejora la sintomatología, reduce la hospitalización y la mortalidad. Y en cuanto a la farmacocinética, vamos a ver que un profármaco que tiene activación a nivel hepático, tiene una concentración plasmática máxima de 4 horas, con una semivida de 11 horas. Y tiene una duración de, el efecto de 24 horas con eliminación por vía renal. Siempre es importante los IECA empezarlo a dar a dosis bajas y le voy a ir dando dosis máximas, ¿no es cierto?, a medida que, lo voy titulando hasta la dosis máxima que se le puede dar al paciente. Esto yo le tengo que, la titulación de la droga la tengo que ir realizando luego de, ¿no es cierto?, 2 a 4 semanas, donde el paciente en estos periodos va teniendo control de laboratorio. Siempre que yo le aumento la dosis de la droga,
tengo que esperar aproximadamente unos 20 días en volver a evaluar, ¿no es cierto?, por laboratorio el paciente, porque el efecto que tiene no es tan inmediato. O sea, si bien no sé, se dan pocos días, pero no es tan inmediato. También es importante, ¿no es cierto?, una vez que, bueno, yo lo voy evaluando, por ejemplo, con la función renal y electrolitos, lo tengo que ver al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Una vez que alcanza la dosis de mantenimiento, lo evalúo al paciente cada 6 meses. Como dije anteriormente, el enalapril es el principal fármaco que se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y los efectos adversos que podemos encontrar acá, bueno, van a ser, bueno, la dosis es de 2,5 miligramos a 40 miligramos día. Generalmente los pacientes se le puede dar, por ejemplo, 10 miligramos 2 veces al día. Y los efectos adversos, como dije entonces, pueden ser hipotensión, disminución del flujo renal, tos seca nocturna, que es el mayor efecto adverso que presenta, angioedema, aumento del potasio, digeusia, reacciones cutáneas y citopenias. Las contraindicaciones que tienen los pacientes para consumir este fármaco obviamente van a ser la estenosis renal bilateral o unilateral, pacientes monorreno, pacientes que tengan una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica con un potasio mayor a 5 miliequivalentes por litro, una CREA mayor a 2,5 miligramos por litro, un clearance menor de 30 mililitros por minuto o que tengan anuria, porque como dijimos anteriormente, disminuye, ¿no es cierto?, lo que es el flujo renal. Pacientes también que tengan hipersensibilidad al mismo, tos, obviamente tos seca nocturna, embarazo porque es teratógeno, y pacientes que tengan antecedentes de angioedema. Ten en cuenta que no alteran parámetros del metabolismo hidrocarbonado ni lipídico. Bien, en cuanto a lo que es los antagonistas del receptor de angiotensina 2, vamos a ver que este fármaco tiene su acción en esta parte, o sea, lo que actúa a nivel más que nada de el receptor, ¿no es cierto?, de angiotensina. Bueno, ahí actúa a nivel de los receptores. Vamos a ver que una indicación absoluta del ARA es que el paciente tenga entonces una insuficiencia cardíaca leve o grave, que tenga también fracción de eyección menor del 40% y que tenga intolerancia a los IECA, perdón. Siempre me faltó decir una cosa de los IECA, que además de todo lo que dije, de por qué es beneficioso más que los ARA, también es, los IECA son unos fármacos muy potentes y además son baratos. Por eso siempre comienzo con los IECA en vez de comenzar con los ARA. Siguiendo con los ARA, vamos a ver que tiene efecto similar a los IECA, excepto que no evitan la degradación de la bradyquinina, entonces no da tos, porque como dije anteriormente, su acción está acá, no está acá, en la enzima convertidora de angiotensina. Y vamos a ver que tanto los efectos adversos como las contraindicaciones son los mismos que los IECA, exceptuando el efecto adverso de la tos. No reducen tanto y el angioedema, obviamente. Y no reducen tanto la mortalidad como los IECA. Por eso es otra de las causas que son de segunda elección estos fármacos. Y no se recomienda asociar con IECA. Dentro de los fármacos más frecuentes tenemos el losartán, que se puede dar en dosis de 25 a 100 miligramos día, en una o dos tomas. El valsartán, que se puede dar de 80 a 320 miligramos por día, en una o dos tomas también. O telmisartán, en 40 a 80 miligramos por día. Bien. Los beta-bloqueantes. Bueno, los beta-bloqueantes tenemos tres grupos grandes, que son los no cardioselectivos, como el propanolol, los cardioselectivos, como el atenolol o el bisoprolol, y los bloqueantes alfa y beta, como el carvedilol y el labetalol. Tener en cuenta que la cardioselectividad de los fármacos es dependiente de la dosis y que puede perderse a dosis alta. Bien,
En cuanto a los beta bloqueantes, entonces tenemos lo que son las indicaciones. Vamos a ver que siempre tiene que darse este fármaco en todo paciente que tenga una fracción de eyección menor del 40% y que sean asintomáticos. Síntomas, si el paciente tiene síntomas leve a grave, es decir, clase funcional 2 a 4 también. Siempre hay que darlo asociado a IECA o ARA o antagonistas de aldosterona, y siempre darlo también en pacientes que estén clínicamente estables. Es importante destacar que en pacientes que tienen tratamiento beta bloqueante que se descompensan, yo tengo que reducir a la mitad este fármaco en vez de retirarlo de una, porque puedo generar una taquicardia refleja. Pero en pacientes graves se lo tengo que sacar. Los beta bloqueantes, vamos a ver que generalmente se esperan 1 o 2 semanas para iniciarlos, luego de un episodio de edema agudo de pulmón. Siempre tengo que comenzar con dosis bajas, ¿no es cierto?, de este fármaco, y tengo que ir aumentando de manera progresiva. Duplicar la dosis cada, 2 a 4 semanas, ahí me faltan semanas, si no aparecen efectos adversos. Y en un lapso de 3 a 6 meses vamos a ver que estos beta bloqueantes tienen aumento de la fracción de eyección, disminución del tamaño y masa del ventrículo izquierdo, y frenan también lo que es el remodelado. Puede reducir además también síntomas de insuficiencia cardíaca, mejoran resultados clínicos y disminuyen la tasa de mortalidad. Bueno, en cuanto a los beta bloqueantes, vamos a ver acá las acciones que tiene. Tenemos la acción, o sea, el bloqueo beta 1, que actúa a nivel cardíaco, disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo la conducción auriculoventricular, el inotropismo y la presión arterial. A nivel renal disminuye la que es la producción de renina, y el bloqueo beta 2 aumenta la resistencia de la vía aérea, provocando broncoconstricción, y aumenta también lo que es la resistencia vascular. Bien, comenzando entonces por los fármacos cardioselectivos. Bueno, tenemos los beta 1, tenemos el atenolol y el bisoprolol principalmente. Vamos a tener acá que el atenolol se puede dar en dosis de 25 a 100 miligramos por día en una 2 toma, el bisoprolol de 5 a 10 miligramos, 5 a 10 miligramos por día. Los efectos adversos tenemos entonces efectos cardíacos que pueden ser bradicardia y o bloqueos, disminuye el gasto cardíaco, lo que puede provocar una insuficiencia cardíaca o empeorarla. Efectos metabólicos que van a ser un aumento de los triacilglicéridos y disminución del HDL, una disminución de la respuesta a la hipoglucemia y un aumento de lo que es la hiperglucemia. Estos producen más que nada hiperglucemia porque tienen el efecto alfa agonista, que actúa a nivel del páncreas. Y además también este fármaco con lo que es la glucogenólisis, es decir, que disminuye, ¿no es cierto?, lo que es la producción glucosa del hígado. Entonces pueden provocar una exacerbación de o pueden provocar una hipoglucemia en el paciente. Y en cuanto a lo que son los efectos a nivel del sistema nervioso central, pueden provocar depresión e insomnio, más que nada en pacientes ancianos. Bueno, en cuanto a lo que es los beta bloqueantes, ¿no es cierto?, del metabolismo, lo que produce esto es lo siguiente. O sea, a nivel del hígado nosotros tenemos, ¿no es cierto?, receptores beta 1, los cuales en condiciones normales van a producir glucosa en situaciones de estrés, ¿no es cierto?, para que el organismo pueda tener como combustible. Entonces, yo al darle este fármaco, lo que hago es bloquear este efecto, ¿no es cierto?, beta a nivel hepático, y puedo generar, ¿no es cierto?, hipoglucemia,
que ¿qué pasa? Si yo a esto se lo doy en un paciente diabético y justo hace una hipoglucemia, primero que nada no va a tener glucosa, ¿no es cierto?, para compensar, porque voy a estar inhibiendo justamente la acción de liberación de glucosa, o sea, y la producción de la glucogenólisis. Entonces va a haber una hipoglucemia mucho más severa. Y además también el paciente, con este fármaco, bloquear justamente lo que es la producción de taquicardia y de sudoración, que son uno de los síntomas que el paciente con hipoglucemia más frecuentemente presenta, no lo va a tener y por eso quizás el paciente no pueda tener esos pródromos, ¿no es cierto? Y anticiparse a un episodio de hipoglucemia mucho más severa. Y por otro lado, están la acción alfa 2, que a nivel del páncreas lo que hace es disminuir la liberación de insulina. O sea, en situaciones normales el páncreas libera insulina, ¿no es cierto? Esa insulina hace que la glucosa se guarde interiormente dentro de, bueno, de lo que son las células. Entonces, yo al tener este efecto agonista alfa 2, yo hace que disminuya la liberación de insulina y por ende el paciente va a tener una hiperglucemia. Por esta razón es que a los pacientes que son más que nada diabéticos se le va a dar carvedilol. El carvedilol tiene acción bloqueante tanto alfa 2 como beta 1. El carvedilol se puede dar en dosis de 6,25 miligramos a 50 miligramos día, no tiene efectos adversos metabólicos, por eso es preferible justamente en diabéticos y lipémicos, no produce disfunción eréctil y es seguro. El agonista parcial beta 2 y, es agonista parcial beta 2 y bloqueo alfa 2, no tiene efectos sobre el metabolismo de lípido y de alto carbono. Eso como regla general para utilizarlo en estos pacientes. Y después está el otro fármaco, el labetalol, que no se utiliza en insuficiencia cardíaca, pero que sí se utiliza en hipertensión gestacional, pero que bueno, no es de ahora importancia en esta pequeña clase. Después tenemos los fármacos no cardioselectivos. Estos no se usan en insuficiencia cardíaca. Como dije, o sea, anteriormente, los no cardioselectivos es, por ejemplo, el propanolol. Pero bueno, para nombrarlo, la acción que tiene es de reducción de gasto cardíaco, inotrópico y cronotrópico negativo, deprime la actividad sinoauricular, deprime la actividad auriculoventricular y la vasoconstricción y provoca vasoconstricción periférica. ¿En quién está indicado? En pacientes con tirotoxicosis, pacientes para tratar una hipertensión arterial maligna o también como profilaxis de sangrado de varices esofágicas en hipertensión portal. Contraindicaciones, principalmente en pacientes con arteriopatía periférica, EPOC y asma grave. Bueno, en cuanto a los otros diuréticos, ya previamente hablé de los diuréticos de ASA, ahora voy a hablar principalmente de los diuréticos ahorradores de potasio y de la tiazida. Bueno, vamos a ver que entonces los diuréticos son el tratamiento de elección para atenuar los síntomas, evitar siempre el tratamiento excesivo, porque estos generan hipovolemia, entonces estos van a provocar un menor gasto cardíaco y además también una alteración a nivel renal. Siempre hay que darlo con IECA y beta bloqueantes, y en paciente estable siempre dar dosis mínimas de estos. Los diuréticos ahorradores de potasio tenemos lo que es la espironolactona, que se puede dar en dosis de 25 a 100 miligramos por día. Este actúa como un antagonista competitivo, ¿no es cierto?, de la aldosterona, y actúa a nivel del túbulo contorneado distal y colector. Excreta agua y retiene lo que es el potasio, por eso es que va a generar en estos pacientes hipercalemia, puede provocar acidosis metabólica, es antiandrogénico, porque provoca, provoca en el paciente, ¿no es cierto?, una alteración en la libido y disfunción eréctil. Puede provocar también ginecomastia dolorosa y puede provocar disminución de adiponectina.
Bien, cabe destacar que la espironolactona, o sea, al bloquear el receptor de andrógenos y provocar un descenso a las concentraciones de testosterona, hace que sea un generador, por así decir, de disfunción eréctil y también un generador de disminución de la libido. En cuanto a las indicaciones de lo que son los diuréticos ahorradores de potasio, tenemos pacientes con una fracción de eyección menor o igual a 35% que persisten con síntomas, clase funcional 2 a 4, a pesar de tratamiento con IECA, WARA y beta bloqueante, a menos que existan contraindicaciones o bueno, no sean tolerados estos. Pacientes que hayan sufrido IAM, pacientes que tengan una fracción de eyección menor del 40% y con síntomas de insuficiencia cardíaca o diabetes. Y también pacientes que desarrolla efectos adversos, siempre tiene que sustituirse por eplerenona. En cuanto a lo que, bueno, la espironolactona está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal y siempre antes de comenzarlo y a los 4 días tengo que pedir creatinina e ionograma. Bien, en cuanto a lo que es la eplerenona, es un fármaco que se va a dar en una dosis de 25 miligramos por día, va a generar como efecto adverso hipercalemia, síntoma digestivo, disfunción renal. No tiene efectos metabólicos y no tiene tampoco efectos antiandrogénicos. Vamos a ver que la plerenona demostró reducir, ¿no es cierto?, la mortalidad en pacientes con diabetes mellitus o disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca postinfarto y en fracción de eyección menor a 30, o bueno, clase 2 a 4, me faltó poner ahí, de pacientes, ¿no es cierto?, clase funcional 2 a 4. Siempre en ambos fármacos, tanto la espironolactona y la eplerenona, se debe monitorizar potasio a las 72 horas, a la semana de inicio, después al mes de inicio y una vez por mes en los primeros 3 meses y después cada 3 a 4 meses de manera rutinaria. Y siempre hay que suspenderlo en caso de que el paciente tenga una creatinina mayor a 3,5 o aumente un 100% del valor basal o que haya un potasio mayor a 5. En cuanto a lo que son las tiacidas, vamos a ver que bueno, generalmente se utilizan cuando el paciente tiene una retención de líquido que es leve, sí, que es leve. La acción del mismo es a nivel de lo que es el asa, o sea, la porción terminal del asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que bloquean la resorción de sodio. Por ende, va a producir tanto una pérdida de sodio por orina y una pérdida de potasio. Y siempre que esta no se asocie a un IECA, tengo que dar suplemento de potasio o ahorrador de potasio. No son eficaces cuando se reduce el índice de filtrado glomerular de 20 a 30 mililitros por minuto y los efectos adversos que podemos encontrar en estos pacientes, por ejemplo, son hipopotasemia, pérdida de volumen intravascular, con hiperacemia prerrenal, entre otras. Después tenemos otros fármacos que hay, son los inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina 2. Este fármaco viene en conjunto, o sea, el nombre comercial es Paradigm y contiene tanto sacubitril, que es justamente el inhibidor de neprilicina, y contiene valsartán, que es justamente el inhibidor del receptor de angiotensina 2. La neprilicina es responsable de la degradación de péptidos natriurétricos, que como hablamos al principio, pudimos ver los efectos beneficiosos que tiene, y también de angiotensina 1 y 2. Inactiva a los péptidos natriurétricos, degradándolo. En la insuficiencia cardíaca aumentan estos péptidos, entonces estos fármacos al inhibirla contribuyen a aumentar la diuresis. Siempre indicarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, que se encuentran sintomáticos, es decir, clase funcional 2-3, bajo tratamiento óptimo con IECA o ARA2.
en reemplazo de un IECA o un ARA2. Esto un poco cómo actúa en el paciente. Bueno, por un lado, ¿no es cierto?, el valsartán, que como sabemos, al inhibir el receptor, genera una inhibición de estas funciones que normalmente se estarían dando si no estaríamos dando este fármaco. Y lo mismo ocurre con el sacubitril, ¿no es cierto?, que al inhibir la neprilicina se disminuyen estas acciones que se estarían dando si es que no se le da este fármaco. Bueno, y otro fármaco es la ipravadina, que es un inhibidor de los canales de sodio del nódulo sinusal, genera bradicardia y está indicado más que nada en pacientes con insuficiencia cardíaca en fracción de eyección reducida y ritmo sinusal que persisten con una frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto. En reposo, bajo tratamiento con dosis máximas toleradas de beta-bloqueantes, además de IECA o ARA2 y antagonistas aldosterónicos con contraindicaciones absolutas para tratamiento con beta-bloqueante y mala tolerancia. Tanto el fármaco anterior que dije, que contenía tanto el sacubitril como el valsartán y la ipravadina, son dos de los que más actuales, más reciente hay. Y por último, la digoxina, tener en cuenta que esto más que nada compete a lo que es un fármaco que se da en arritmias, sobre todo cuando el paciente tiene, como dice acá, una FA y una IC asociada en conjunto. Y las indicaciones según lo que la Sociedad Argentina de Cardiología es que se tiene que dar en pacientes con fracción de eyección menor del 40%, una IC moderada a grave y FA, o pacientes que tengan fracción de eyección menor del 40%, una IC sintomática, en ritmo sinusal, y que estén en tratamiento con dosis óptimas de IECA o ARA2, beta-bloqueante y antagonista aldosterónico. El efecto adverso que tiene la digoxina principalmente son los bloqueos, efectos adversos digestivos como náuseas, cefalea, visión borrosa y desorientación. Gracias. Perfecto. Chicos, no sé si tienen alguna duda o consulta o les gustaría comentar algo. Pueden poner en el chat si quieren, si se entendió todo o quedó algo que les gustaría retomar. Ahí están poniendo, Juanse, que se entendió todo muy bien, que muchas gracias. Bueno, Fue súper excelente. claro. Ahí está. Bueno, chicos, para ir terminando, bueno, agradecerte en primer lugar a vos, Juanse, por tomarte un tiempo enorme hoy a las 10 de la mañana, un viernes. Así que nuevamente muchísimas gracias. Y a los chicos también que se conectaron, bueno, y que estuvieron presentes en esta clase, y recordarles que nos falta un módulo, que es el último, que es antibióticos, que se va a estar dando mañana también. Así que también los esperamos. Y este video, bueno, lo estamos grabando en este momento para ser subido a YouTube, así después los vuelven a retomar. Buenísimo. Bueno, yo también agradecerle a ustedes por tenerme en cuenta para realizar esta actividad, que la verdad que es la primera vez que lo hago, así dar una clase. Y bueno, también lo tomé un poco como un desafío para ver qué onda, ¿no es cierto? Esto. Así que bueno, gracias, ¿no es cierto?, a los chicos que se tomaron también el tiempo para escucharla y que les haya servido para, bueno, complementar, ¿no es cierto?, con su estudio, como dije anteriormente. Bien. Bueno, muchas gracias, chicos, y muchas gracias a Juanse nuevamente.